This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. ¿Alguna vez has sentido que, aunque intentas hacer lo correcto, terminas repitiendo los mismos errores una y otra vez? Que avanzas, pero algo dentro de ti siempre te hace retroceder, como si estuvieras atrapado en un ciclo del que no puedes salir. La historia del libro bíblico de Jueces nace precisamente en ese lugar, un pueblo que había visto milagros, pero que comenzó a olvidar. Un pueblo que conocía a Dios, pero que decidió caminar por su cuenta. Y como consecuencia, experimentó dolor, caos y pérdida. Pero esta no es solo una historia de caída, es una historia de misericordia, porque cada vez que el pueblo caía, Dios levantaba una salida. Cada vez que se perdían, Dios abría un camino. Y tal vez, mientras escuchas esta historia, descubras algo poderoso, que incluso cuando parece que todo está perdido, siempre hay una oportunidad de volver, porque Dios no solo observa la historia, Él interviene para transformarla. Antes de comenzar, déjame preguntarte algo importante. Si este tipo de historias toca tu corazón, si te hacen reflexionar, si sientes que te ayudan a entender mejor la vida y la fe, entonces este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo al canal y forma parte de esta comunidad. Y quiero pedirte algo más. Deja un comentario aquí abajo. Escribe algo sencillo pero poderoso, como Dios siempre me da una nueva oportunidad. Con ese pequeño acto no solo estás participando, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escucharlo. Porque cada suscripción, cada comentario, hace que esta historia no se quede solo aquí, sino que alcance vidas en todo el mundo. 1. La muerte de Josué y el inicio de una nueva generación. El tiempo había pasado. La tierra prometida ya no era una promesa lejana. Era una realidad. Las tribus de Israel habían cruzado el Jordán, habían visto caer las murallas de Jericó, habían peleado batallas difíciles y habían comenzado a establecerse en el territorio que Dios había prometido a sus antepasados. Y en medio de todo ese proceso, hubo un hombre que fue clave, Josué, el líder elegido por Dios después de Moisés. El hombre que había guiado al pueblo en uno de los momentos más decisivos de su historia. Pero ahora, ese tiempo llegaba a su fin. La Biblia nos dice que Josué, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Fue sepultado en la tierra de su herencia, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín. Podemos imaginar el ambiente en aquel momento. Silencio, respeto, memoria, el pueblo recordando todo lo que Dios había hecho a través de Josué. Las batallas, los milagros, las decisiones, las palabras que habían guiado a toda una nación. Durante años, Israel había tenido una dirección clara. Habían tenido un líder que escuchaba a Dios. Pero ahora algo comenzaba a cambiar. La Biblia dice algo muy importante. Israel sirvió al Señor durante todos los días de Josué y también durante los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, aquellos que habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Es decir,
Mientras existían personas que habían vivido los milagros, el pueblo permanecía fiel. Mientras la memoria estaba viva, la fe permanecía firme. Pero poco a poco, esa generación comenzó a desaparecer. Los hombres y mujeres que habían visto el Jordán abrirse, los que habían caminado alrededor de Jericó, los que habían escuchado la voz de Dios en medio de la batalla, uno a uno, fueron muriendo. Y entonces ocurrió algo que cambiaría el rumbo de toda la historia. La Biblia lo describe con una frase que encierra un profundo significado. Surgió una nueva generación que no conocía al Señor ni las obras que Él había hecho por Israel. No significa que nunca habían escuchado historias. Significa que no tenían una relación real, no habían vivido esos momentos, no habían experimentado directamente el poder de Dios. Y cuando la experiencia se pierde, la fe puede comenzar a debilitarse. Imagina por un momento esa transición. Un pueblo que había visto milagros, ahora estaba en manos de una generación que solo había oído hablar de ellos. Un pueblo que había sido guiado directamente por Dios. Ahora comenzaba a tomar decisiones por sí mismo, sin la misma convicción, sin la misma memoria, sin la misma dependencia. Y ahí comienza el verdadero conflicto del libro de Jueces. No comienza con una guerra, no comienza con un enemigo externo, comienza con algo mucho más silencioso: el olvido. El corazón humano comenzando a alejarse lentamente, porque cuando el ser humano olvida lo que Dios ha hecho, comienza a buscar otros caminos. Y ese sería el inicio de una etapa marcada por ciclos repetidos de caída, dolor, clamor y restauración. Pero en ese momento, el pueblo aún no entendía lo que estaba por venir. Vivían en la tierra prometida, tenían ciudades, tenían territorio. Pero algo esencial comenzaba a perderse: la conexión con Dios. Y ese pequeño cambio interior pronto se convertiría en un problema mucho mayor, porque lo que viene después no es solo una historia de batallas, es la historia de cómo un pueblo puede perderse, incluso estando en el lugar correcto. Y así comienza el libro de Jueces. 2. La desobediencia de Israel y la convivencia con los cananeos. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel se encontraba en una etapa decisiva. Ya no estaban en el desierto, ya no eran un pueblo nómada. Ahora estaban establecidos en la tierra que Dios les había prometido. Pero esa tierra no estaba completamente vacía. Aún quedaban pueblos, aún existían ciudades habitadas por los cananeos, los amorreos, los heteos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y aquí es donde comienza uno de los momentos más importantes y peligrosos de toda la historia. Israel debía tomar una decisión. Dios ya había sido claro. Debían expulsar completamente a esos pueblos. No por odio, no por conquista humana, sino porque esos pueblos representaban prácticas profundamente corruptas: idolatría, sacrificios, costumbres que apartaban el corazón de Dios. La orden era clara, pero la obediencia no fue completa. La Biblia nos muestra que las tribus comenzaron a avanzar y a tomar territorios. Judá, Simeón, Efraín, Manasés, cada tribu empezó a ocupar su herencia. Hubo victorias, hubo avances, pero también hubo decisiones que marcarían el futuro. En lugar de expulsar completamente a los habitantes de la tierra, comenzaron a permitir que algunos se quedaran. Al principio, tal vez parecía una decisión práctica. Podemos convivir con ellos, podemos aprovechar su trabajo, podemos usar sus ciudades, pero lo que parecía conveniente no era obediente. Y esa diferencia es clave, porque en la vida espiritual muchas veces lo conveniente no es lo correcto. La Biblia dice que algunas tribus no expulsaron a los cananeos. En lugar de eso, los sometieron a trabajos forzados, los dejaron vivir entre ellos, y ese fue el comienzo de una convivencia peligrosa. Imagina ese escenario:
dos culturas completamente distintas viviendo lado a lado. Por un lado, un pueblo llamado a adorar a un solo Dios. Por otro, pueblos que adoraban múltiples dioses, con prácticas completamente opuestas a la voluntad de Dios. Y poco a poco, esa cercanía comenzó a influir, porque el ser humano es moldeado por aquello que lo rodea. Las costumbres comienzan a mezclarse, las ideas comienzan a filtrarse, y lo que antes era impensable empieza a parecer normal. La Biblia no presenta esto como un error pequeño, lo muestra como una raíz que crecería con el tiempo. Y entonces ocurre algo profundamente significativo. El ángel del Señor se aparece y habla al pueblo. Les recuerda lo que Dios había hecho por ellos, cómo los había sacado de Egipto, cómo los había llevado a la tierra prometida. Y luego les hace una pregunta implícita que resuena hasta hoy. ¿Por qué han hecho esto? Porque no era solo una cuestión militar. Era una cuestión de obediencia. El mensaje es claro, Dios no falló, Dios cumplió su parte, pero el pueblo no obedeció completamente. Y entonces viene la consecuencia. Dios declara que esos pueblos no serían expulsados, que se convertirían en una prueba para Israel, que sus dioses serían una trampa. Y aquí comienza a sentirse el peso de esa decisión. Lo que no fue removido se convertiría en un tropiezo. Lo que fue tolerado se convertiría en una influencia constante. Y lo que parecía una decisión pequeña comenzaría a transformar el corazón del pueblo. El texto nos muestra que el pueblo lloró, reconocieron su error, ofrecieron sacrificios, pero el problema no era solo momentáneo, era algo más profundo, porque no se trataba solo de una acción equivocada, se trataba de una actitud, una obediencia parcial. Y la obediencia parcial no es obediencia completa. Desde ese momento Israel comenzó a vivir en una tensión constante. Tenían la tierra, pero no tenían una separación total. Vivían en el lugar correcto, pero con influencias equivocadas. Y esa mezcla sería el escenario perfecto para lo que vendría después. Porque cuando el corazón no está completamente alineado con Dios, tarde o temprano se desvía. Y ese desvío ya estaba comenzando. Lo que viene a continuación no será inmediato. Será progresivo, silencioso, pero inevitable. Porque el enemigo más peligroso no siempre está afuera. A veces está dentro, creciendo poco a poco, sin ser percibido. Y así, el pueblo que había sido llamado a ser diferente, comenzó a parecerse cada vez más a su entorno, preparando el camino para una caída aún mayor. 3. La idolatría y el abandono de Dios. Y así, poco a poco, sin ruido, sin una ruptura visible inmediata, el corazón del pueblo comenzó a cambiar. No fue de un día para otro, no fue una rebelión abierta en un primer momento, fue algo más sutil, más silencioso, más peligroso. La convivencia con los pueblos de Canaán empezó a hacer efecto. Las costumbres comenzaron a parecer normales, las prácticas ajenas comenzaron a dejar de parecer extrañas. Y aquello que antes Israel rechazaba, ahora empezaba a observar con curiosidad. La Biblia lo dice con una claridad que estremece. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y ese mal no era simplemente un error moral, era algo mucho más profundo. Era abandonar a Dios. El pueblo comenzó a servir a los Baales, dioses falsos, imágenes hechas por manos humanas, representaciones de fuerzas naturales, de fertilidad, de lluvia, de cosecha, y también comenzaron a seguir a Astarte, una deidad asociada con prácticas que estaban completamente alejadas de la santidad que Dios había pedido para su pueblo. Pero aquí hay algo que debemos entender. Israel no dejó de creer en Dios de la noche a la mañana. El problema fue otro. Intentaron mezclar, intentaron combinar, intentaron vivir entre dos mundos. Y eso es espiritualmente imposible, porque la fidelidad a Dios no admite divisiones. O el corazón es completamente de Él,
o comienza a apartarse. Imagina el ambiente, altares levantados en colinas, rituales ajenos a la ley de Dios, celebraciones que antes eran impensables. Y en medio de todo eso, el nombre del Señor comenzando a perder lugar en la vida diaria del pueblo. Ya no era el centro, ya no era la prioridad. Y cuando Dios deja de ser el centro, algo inevitable ocurre. El corazón se desordena, la identidad se pierde y las decisiones comienzan a alejarse del propósito original. La Biblia describe esto con palabras que reflejan una profunda tristeza. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Es como si el pueblo hubiera olvidado su propia historia. Olvidaron la esclavitud, olvidaron la liberación, olvidaron el mar que se abrió, olvidaron la provisión en el desierto, olvidaron que todo lo que tenían venía de Dios. Y ese olvido no... This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Era solo mental, era espiritual. Porque cuando el ser humano deja de recordar lo que Dios ha hecho, deja de valorar su presencia. Y cuando deja de valorar su presencia, comienza a sustituirla. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Israel sustituyó al Dios vivo por dioses que no podían ver, ni hablar, ni salvar. Y entonces el texto nos muestra una consecuencia inevitable. La ira del Señor se encendió contra Israel, no como una reacción impulsiva, sino como una respuesta justa, porque Dios no es indiferente al pecado. Dios no ignora el abandono. Dios no pasa por alto la idolatría, y entonces permitió que el pueblo enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Fueron entregados en manos de saqueadores, fueron oprimidos por sus enemigos, ya no podían mantenerse firmes. Cada vez que salían a la batalla, eran derrotados. Y aquí hay algo muy importante. No era solo una derrota militar, era una consecuencia espiritual. Porque cuando el pueblo se alejaba de Dios, perdía la protección, la dirección y la fuerza que solo Él podía dar. La Biblia dice que la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como Él había advertido. Y el resultado fue claro: gran aflicción, dolor, confusión, desesperación. El pueblo que había sido libre comenzó a vivir oprimido. El pueblo que había sido fuerte comenzó a sentirse débil. El pueblo que había sido guiado comenzó a perderse. Y quizás, mientras escuchas esto, puedes percibir algo que va más allá de la historia. Porque esto no es solo un relato antiguo, es un reflejo del corazón humano. Porque muchas veces el alejamiento de Dios no comienza con una decisión radical. Comienza con pequeños pasos, pequeñas concesiones, pequeñas mezclas, hasta que, sin darnos cuenta, estamos lejos. Israel no cayó de repente, se fue alejando poco a poco, y cuando finalmente se dio cuenta, ya estaba viviendo las consecuencias. Pero incluso en medio de esa caída, la historia no termina aquí, porque el mismo Dios que permitió la consecuencia también prepararía el camino para la restauración. Porque aunque el pueblo se alejaba, Dios no dejaba de mirar, y en medio de la oscuridad comenzaría a surgir una nueva etapa, una etapa marcada por el dolor, pero también por la misericordia, porque cuando el ser humano cae, Dios aún puede levantar. Y eso es exactamente lo que veremos a continuación. 4. El ciclo espiritual de Israel: pecado,
opresión, clamor y liberación. Y entonces, en medio de esa oscuridad espiritual, comienza a revelarse un patrón, un ciclo, un proceso que no ocurre una sola vez, sino que se repetirá una y otra vez a lo largo del libro de Jueces. Un ciclo que no solo describe la historia de Israel, sino que refleja profundamente la naturaleza humana. La Biblia lo muestra con claridad. Primero, el pueblo pecaba, se apartaban del Señor, servían a otros dioses, olvidaban su identidad, olvidaban quién los había llamado, quién los había salvado, quién los había sostenido. Y ese pecado no era solo un error moral, era una ruptura de relación, era una decisión de caminar sin Dios. Y cuando eso ocurría, venía el siguiente paso, la opresión. Dios permitía que enemigos se levantaran contra Israel. Pueblos cercanos, naciones que antes no representaban una amenaza, ahora se convertían en instrumentos de disciplina. No era abandono, era corrección. Era una forma de mostrarle al pueblo las consecuencias reales de vivir lejos de él. Los enemigos invadían, robaban, destruían cosechas, oprimían durante años, y el pueblo comenzaba a sentir el peso de sus decisiones. La vida se volvía difícil, la paz desaparecía, la seguridad se rompía, y entonces, en medio del dolor, ocurría algo importante. El pueblo clamaba. No era un clamor superficial, era un clamor nacido del sufrimiento, de la desesperación, de la necesidad. Israel volvía sus ojos a Dios. Recordaban, en medio de la aflicción, que había un Dios que escuchaba, un Dios que respondía, un Dios que podía salvar, y ese clamor no era ignorado. Aquí es donde se revela algo profundamente hermoso, la misericordia de Dios, porque a pesar de que el pueblo había fallado, Dios respondía, no porque el pueblo lo mereciera, sino porque Dios es fiel a su naturaleza. Y entonces levantaba a un juez, un libertador, no un rey, no un gobernante permanente, sino un instrumento, alguien que Dios elegía para rescatar al pueblo en ese momento específico. Y cuando ese juez se levantaba, el Espíritu del Señor venía sobre él, le daba sabiduría, le daba autoridad, le daba poder. Y ese juez lideraba al pueblo hacia la liberación. Los enemigos eran derrotados, la opresión terminaba, y la tierra volvía a tener paz durante años, a veces décadas, y en ese tiempo el pueblo volvía a vivir en tranquilidad. Pero aquí es donde el ciclo vuelve a comenzar, porque después de un tiempo el pueblo olvidaba nuevamente, volvía a pecar, volvía a desviarse, volvía a caer en idolatría, y todo comenzaba otra vez. Pecado, opresión, clamor, liberación, una y otra vez, como una rueda que no deja de girar. Y quizás, mientras escuchas esto, hay algo que resuena profundamente, porque este ciclo no es solo la historia de Israel, es la historia del corazón humano. ¿Cuántas veces el ser humano se acerca a Dios en medio del dolor, pero se aleja cuando todo vuelve a estar bien? ¿Cuántas veces promete fidelidad, pero luego olvida? ¿Cuántas veces experimenta la gracia, pero vuelve a caer en los mismos errores? El libro de Jueces no es solo un relato histórico, es un espejo, un reflejo de cómo el ser humano lucha constantemente entre la fidelidad y el olvido. Pero en medio de todo eso, hay algo que permanece constante: Dios. Dios no cambia, Dios no abandona, Dios no deja de escuchar. A pesar de la repetición del pecado, también se repite la misericordia. A pesar de la debilidad humana, también se repite la intervención divina. Cada vez que el pueblo clamaba, Dios respondía. Cada vez que el pueblo caía, Dios abría un camino de restauración. Y eso nos muestra algo profundo. Dios no se cansa de restaurar, pero también nos deja una enseñanza clara. El ciclo no era el plan perfecto,
era una consecuencia, porque Dios no quería un pueblo que solo lo buscara en la crisis, quería un pueblo que caminara con Él constantemente, que no dependiera del dolor para recordar, que no necesitara la opresión para volver. Y mientras este ciclo se repetía, la historia avanzaba, preparando el escenario para los jueces que comenzarían a surgir, hombres y mujeres imperfectos, con debilidades, con luchas, pero elegidos por Dios para cumplir un propósito. Y el primero de ellos ya estaba por aparecer, porque cuando el pueblo clamó por primera vez en este ciclo, Dios respondió y levantó a un libertador. El inicio de una nueva etapa estaba comenzando. Y en este punto de la historia, déjame hacerte una pausa muy rápida. Quiero que verifiques algo ahora mismo. ¿Ya estás suscrito al canal? Si aún no lo hiciste, este es el momento perfecto, porque este tipo de contenido no es solo información, es transformación, y hay muchas personas que todavía necesitan escuchar este mensaje. También te invito a compartir este video con alguien, tal vez con una persona que está pasando por un momento difícil o que necesita encontrar dirección. Con ese simple gesto puedes hacer una gran diferencia, porque cuando compartes, estás ayudando a que más personas encuentren este contenido y quizás también encuentren esperanza. 5. Otoniel, el primer juez y la primera liberación. Y en medio de ese ciclo que acababa de comenzar, pecado, opresión, clamor y respuesta, surge el primer nombre, el primer libertador, el primer juez levantado por Dios en esta nueva etapa de la historia de Israel. Su nombre era Otoniel. Pero antes de hablar de su acción, es importante entender el contexto, porque Israel ya había caído, habían hecho lo malo ante los ojos del Señor, habían abandonado a Dios, habían servido a los Baales y a las imágenes de Astarté, y como consecuencia, la opresión llegó. La Biblia nos dice que el Señor permitió que el rey de Mesopotamia, Cusán Risataim, dominara sobre Israel durante 8 años. 8 años de sufrimiento, 8 años en los que el pueblo sintió el peso de sus decisiones. Podemos imaginar lo que eso significaba. Campos saqueados, pérdida de recursos, inseguridad constante. Un pueblo que había sido libre, ahora estaba sometido. Y en medio de esa opresión, algo comenzó a cambiar dentro del corazón del pueblo. El dolor despertó memoria. La aflicción despertó conciencia. Israel comenzó a recordar quién era su Dios, recordar de dónde habían sido sacados, recordar que no estaban solos, y entonces clamaron. No fue un clamor superficial, fue un grito profundo, un clamor nacido de la necesidad, de la desesperación, de la comprensión de que sin Dios no podían salir adelante. Y aquí es donde ocurre algo que revela la esencia del carácter de Dios. Dios escuchó, a pesar de que el pueblo había fallado, a pesar de que se habían apartado, a pesar de que habían olvidado, Dios no ignoró su clamor. Dios respondió y levantó a Otoniel. La Biblia nos presenta a Otoniel de una manera significativa. Era hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, es decir, venía de una familia que ya había demostrado fe. Caleb había sido uno de los espías que confió en Dios cuando los demás dudaron. Había sido un hombre firme, valiente, comprometido. Y ahora, de esa misma línea, surge Otoniel. Pero no fue su origen lo que marcó la diferencia, fue lo que Dios hizo en él. La Escritura dice algo clave. El Espíritu del Señor vino sobre él. Y aquí está el punto central. La liberación no vino por la fuerza humana, no vino por estrategia militar, no vino por capacidad natural. Vino porque Dios actuó a través de un hombre dispuesto. Otoniel fue capacitado por Dios. Y cuando Dios capacita, todo cambia. Se levantó, fue a la guerra, enfrentó al rey que oprimía a Israel. Y el resultado fue claro. Dios entregó al enemigo en sus manos. La opresión terminó, el pueblo fue liberado, y por primera vez en este ciclo,
Israel experimentó nuevamente la paz. La Biblia dice que la tierra tuvo reposo durante 40 años. 40 años de estabilidad, 40 años sin opresión, 40 años en los que el pueblo pudo vivir sin el peso constante del enemigo. Y aquí hay algo profundo que debemos observar. Todo comenzó con un clamor y terminó con descanso, porque cuando el pueblo vuelve a Dios, encuentra paz. Pero también hay una enseñanza importante. La paz no vino porque el pueblo cambió por completo. La paz vino porque Dios intervino, porque Dios levantó a alguien, porque Dios tuvo misericordia. Otoniel no solo fue un líder, fue una evidencia viva de que Dios sigue actuando incluso cuando el pueblo falla. Y eso cambia la forma en que vemos esta historia, porque no se trata solo de un hombre que ganó una batalla. Se trata de un Dios que responde al clamor, de un Dios que no abandona, de un Dios que levanta restauración en medio del caos. Pero al mismo tiempo, esta historia deja una pregunta en el aire. ¿Qué pasará cuando Otoniel ya no esté? Porque la paz estaba ligada a ese tiempo, a ese liderazgo, a esa intervención específica, y el corazón humano ya había demostrado su tendencia a olvidar, a desviarse, a repetir los mismos errores. Y así, aunque ahora había paz, el ciclo aún no había terminado, solo estaba en pausa, porque después del descanso vendría nuevamente la prueba, y lo que el pueblo haría en ese momento definiría el siguiente capítulo de la historia. 6. Ahod y la liberación de Moab. Y como ya había ocurrido antes, el tiempo pasó. 40 años de paz. 40 años en los que el pueblo vivió sin opresión, sin guerras constantes, sin el peso de enemigos dominando su tierra. Pero poco a poco, esa paz comenzó a producir algo peligroso: comodidad. Y cuando la comodidad se mezcla con el olvido, el corazón vuelve a desviarse. La Biblia lo dice con la misma frase que ya comienza a repetirse. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. No fue un error nuevo, fue el mismo patrón, el mismo ciclo, el mismo alejamiento, y como consecuencia, la historia vuelve a tomar el mismo rumbo. Pero esta vez, el instrumento de opresión sería diferente. El Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, y junto a él se unieron los amonitas y los amalecitas. Un ejército se levantó, invadieron la tierra, tomaron la ciudad de las palmeras, Jericó, y comenzaron a dominar a Israel durante 18 años. 18 años de opresión, más del doble que la vez anterior. Y podemos imaginar el desgaste, la frustración, la sensación de estar atrapados. El pueblo que había conocido la libertad ahora volvía a estar sometido, y una vez más, el dolor abrió los ojos. Israel clamó al Señor, otra vez, con lágrimas, con desesperación, con un clamor que ya no era solo una tradición, sino una necesidad real. Y otra vez, Dios respondió, porque Dios no cambia, porque su misericordia no depende de la perfección humana. Y entonces levantó a un nuevo libertador. Su nombre era Ahod. La Biblia nos da un detalle muy particular sobre él. Era zurdo, algo que en ese contexto cultural era inusual. Y ese detalle sería clave, porque Dios no solo levanta personas, también usa sus características, incluso las que parecen insignificantes. Ahod fue elegido, no por ser el más fuerte, no por ser el más reconocido, sino porque Dios decidió usarlo. Y entonces comenzó un plan. Israel enviaba tributo al rey Eglón, un acto de sometimiento, un recordatorio constante de que estaban bajo dominio, y Ahod fue el encargado de llevar ese tributo. Pero no fue solo a entregar, fue con un propósito. Antes de partir, preparó una espada de 2 filos, corta, lo suficientemente pequeña para ocultarla, y la colocó en su lado derecho, un lugar inesperado, precisamente por ser zurdo. Nadie sospecharía, nadie revisaría ese lado. Todo estaba preparado, todo estaba alineado.
Y Ahod llegó ante el rey. Eglón, un hombre poderoso, pero también descrito como muy corpulento, recibió el tributo. Todo parecía normal, todo parecía una rutina más, pero Ahod no se fue como los demás. Después de entregar el tributo, regresó y pidió hablar a solas con el rey. Dijo que tenía un mensaje secreto, y el rey, confiado, lo hizo entrar. Mandó salir a todos. El silencio llenó la sala. 2 hombres, uno en posición de poder, el otro aparentemente sumiso. Y entonces Ahod dijo algo clave: tengo un mensaje de Dios para ti. El rey se levantó de su asiento, y en ese momento todo cambió. Ahod extendió su mano izquierda, tomó la espada oculta y ejecutó el acto decisivo. La Biblia describe la escena con detalles claros. La espada entró profundamente hasta el punto en que el mango desapareció y el rey cayó. Fue un momento rápido, directo, determinante, pero lo más impresionante no es solo el acto, es la estrategia. Es como Dios usó a un hombre aparentemente común para cambiar la historia. Ahod salió, cerró las puertas y escapó mientras los sirvientes pensaban que el rey estaba ocupado. El tiempo pasó y cuando finalmente entraron, ya era tarde. El rey había muerto y en ese momento comenzó la liberación. Ahod reunió al pueblo, tomó liderazgo y convocó a Israel a la acción. Bajaron al Jordán, tomaron los pasos del río y atacaron a los moabitas. 10,000 hombres fuertes cayeron y ninguno escapó. La opresión terminó. Israel fue libre nuevamente y la tierra tuvo descanso. 80 años, el doble del tiempo anterior. Un periodo largo, estable, pero una vez más, la pregunta permanece. ¿Aprendería el pueblo? ¿Mantendrían su fidelidad? ¿O volverían a repetir el mismo ciclo? Porque la historia ya nos está mostrando algo claro. El problema no era el enemigo. El problema no era la falta de líderes. El problema era el corazón. Un corazón que olvidaba, un corazón que se desviaba, un corazón que necesitaba ser constantemente restaurado. Y aunque ahora había paz, el ciclo aún no había terminado, porque mientras el corazón humano no cambie, la historia tiende a repetirse, y eso es exactamente lo que está por ocurrir. 7. Débora y Barak, la victoria guiada por Dios. Y una vez más, la historia se repite. Después de un largo tiempo de paz, después de años de descanso y estabilidad, el corazón del pueblo volvió a desviarse. La Biblia lo dice nuevamente, con la misma frase que ya empieza a doler al escucharla. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. No fue algo inesperado. Era el mismo ciclo, el mismo patrón. Y una vez más, la consecuencia llegó. Esta vez, Dios permitió que el rey Jabín de Canaán dominara sobre Israel, desde su ciudad Azor. Pero más que el rey, había un hombre que representaba el verdadero terror para el pueblo: Sísara, el comandante de su ejército, un líder militar temido, experimentado, con un poder que Israel no tenía en ese momento. La Biblia nos dice que Sísara tenía 900 carros de hierro. 900. En aquel tiempo, eso era una ventaja abrumadora. Era tecnología militar superior. Era fuerza organizada. Era prácticamente invencible a los ojos humanos. Y durante 20 años, oprimieron duramente a Israel. No fue una opresión leve. Fue intensa, constante, agobiante. Podemos imaginar la sensación del pueblo: impotencia, miedo, inseguridad. Cada intento de levantarse parecía imposible. Y una vez más, el pueblo clamó. Ese clamor que nace cuando ya no hay otra salida, cuando todo parece perdido, cuando el ser humano reconoce que no puede más por sí mismo. Y otra vez, Dios respondió. Pero esta vez lo hizo de una manera diferente. No levantó a un hombre guerrero de inmediato, levantó a una mujer.
Su nombre era Débora. La Biblia la describe como profetisa y también como jueza de Israel. Una mujer que no solo tenía liderazgo, sino una conexión profunda con Dios. Se sentaba bajo una palmera entre Ramá y Betel, y el pueblo acudía a ella para recibir dirección, consejo, juicio. Era un punto de referencia espiritual en medio del caos, y desde ese lugar Dios comenzó a actuar. Débora llamó a Barak, un hombre de Neftalí, y le dio una instrucción clara que no venía de ella, sino de Dios. Debía reunir 10,000 hombres, subir al monte Tabor y enfrentar a Sísara. Pero la respuesta de Barak revela algo importante. No fue una respuesta inmediata de valentía, fue una respuesta marcada por inseguridad. Barak dijo: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Y aquí vemos algo profundo. El liderazgo de Débora no solo era espiritual, también inspiraba confianza. Barak necesitaba esa presencia, necesitaba esa certeza. Y Débora aceptó, pero también le dijo algo que cambiaría la historia. La gloria de la victoria no sería para él, porque el Señor entregaría a Sísara en manos de una mujer. Y así comenzó la marcha. 10,000 hombres subieron al monte, mientras Sísara descendía con todo su poder, con sus carros de hierro, con su ejército preparado. Todo parecía inclinarse a su favor. Pero hay algo que nunca cambia. Cuando Dios interviene, la lógica humana deja de ser el factor decisivo. La Biblia dice que el Señor confundió a Sísara. El caos se apoderó del ejército enemigo. La estrategia se rompió. El orden desapareció. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Y en medio de esa confusión, Israel avanzó. Los enemigos fueron derrotados, uno tras otro, hasta que el poderoso ejército cayó. Sísara, el gran comandante, tuvo que huir a pie. El hombre que dominaba con carros de hierro ahora corría por su vida y llegó a la tienda de una mujer llamada Jael. Ella lo recibió, le ofreció descanso, lo cubrió, le dio leche y él, confiado, se durmió, pensando que estaba a salvo. Pero en ese momento, la profecía comenzó a cumplirse. Jael tomó una estaca de tienda y un martillo y en silencio, mientras él dormía, ejecutó el acto final. Sísara murió, no en el campo de batalla, no en medio del ejército, sino en una tienda, en manos de una mujer, tal como Dios había dicho. Y cuando Barak llegó, encontró el resultado. La victoria estaba completa. Israel había sido liberado nuevamente, y ese día el poder de Jabín fue quebrado, hasta ser completamente destruido. Y entonces, algo hermoso ocurre. Débora y Barak entonan un canto de victoria, un canto que no glorifica al hombre, sino a Dios, reconociendo que fue Él quien peleó, que fue Él quien entregó al enemigo, que fue Él quien trajo la liberación, y la tierra tuvo paz. 40 años. Pero más allá de la victoria, esta historia deja una enseñanza profunda. Dios no está limitado por expectativas humanas. Puede usar a quien Él quiera. Puede levantar a una mujer como líder. Puede usar a un hombre inseguro. Puede traer victoria de formas inesperadas, porque la clave nunca fue la capacidad humana. Siempre fue la presencia de Dios. Y aún así, la pregunta permanece. ¿Cambiaría el corazón del pueblo? ¿Aprenderían esta vez? ¿O volverían a caer? Porque aunque las victorias eran reales, el problema interno aún no había sido resuelto, y mientras eso no cambie, la historia siempre corre el riesgo de repetirse, y eso es exactamente lo que está por suceder. 8.
Gedeón, del miedo a la fe. Y una vez más, como si el corazón humano no aprendiera del pasado, el ciclo vuelve a comenzar. Después de 40 años de paz, después de haber visto la mano poderosa de Dios a través de Débora y Barak, el pueblo volvió a desviarse. La Biblia lo dice nuevamente, con una claridad que ya no sorprende, pero sí duele. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y esta vez, la consecuencia fue aún más intensa. Dios permitió que los madianitas dominaran sobre Israel. Pero esta opresión no era como las anteriores. Era constante, era destructiva, era humillante. La Biblia describe cómo cada vez que Israel sembraba, los madianitas venían, junto con los amalecitas y otros pueblos del oriente. Subían como langostas, numerosos, imparables, entraban en la tierra, destruían las cosechas, arrasaban con todo, no dejaban alimento, no dejaban ovejas, no dejaban bueyes, no dejaban nada. Era un ciclo de desesperación. Trabajaban y lo perdían todo. Sembraban y no cosechaban. Vivían, pero sin estabilidad, y el miedo se volvió parte de la vida diaria. Israel se escondía en cuevas, en cavernas, en fortalezas improvisadas en las montañas. El pueblo que había sido llamado a habitar la tierra con libertad, ahora vivía escondido, como fugitivos en su propia herencia. 7 años de opresión continua, hasta que, una vez más, el pueblo clamó al Señor. Pero esta vez, antes de enviar un libertador, Dios envió un mensaje, un profeta, que les recordó algo esencial, que no estaban en esa situación por casualidad, sino por haber abandonado al Señor, por haber temido a otros dioses, por haber olvidado su identidad. Era una confrontación, una llamada de atención, un momento para entender que el problema no era solo externo, era interno. Y después de ese mensaje, Dios decidió actuar. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, porque el hombre que Dios eligió no parecía un líder, no parecía un guerrero, no parecía alguien preparado para cambiar la historia. Su nombre era Gedeón, y cuando lo encontramos por primera vez, está escondido, sacudiendo trigo en un lagar, un lugar que no era para eso. Lo hacía allí para evitar que los madianitas lo vieran. Era un acto de miedo, de supervivencia, de alguien que no quería ser descubierto. Y en ese momento aparece el ángel del Señor y le dice algo que parece contradictorio. El Señor está contigo, hombre valiente, valiente. A un hombre que estaba escondido, a un hombre que tenía miedo, a un hombre que no se veía a sí mismo como líder. Y esa es una de las verdades más profundas de esta historia. Dios no ve como nosotros vemos. Dios ve lo que puede hacer en una persona, más allá de lo que esa persona ve en sí misma. Gedeón responde con honestidad. Pregunta, duda, cuestiona. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas? No es una pregunta de rebeldía, es una pregunta de dolor, de alguien que no entiende lo que está viviendo. Y Dios no lo rechaza, no lo reprende, le responde con un llamado. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Pero Gedeón no se siente capaz, se ve pequeño, insignificante. Dice que su familia es la más débil, que él es el menor en su casa. Y aquí vemos algo que se repite en la Biblia. Dios no llama a los preparados, prepara a los llamados. Le asegura su presencia, le da una señal, confirma su llamado. Y Gedeón comienza a creer, pero el primer paso que Dios le pide no es una batalla externa, es algo más profundo, más personal, más espiritual. Le ordena destruir el altar de Baal que estaba en la casa de su propio padre y levantar un altar al Señor. Es decir, antes de enfrentar al enemigo afuera, debía enfrentar la idolatría dentro. Y Gedeón obedece, pero lo hace de noche. Todavía hay miedo, todavía hay inseguridad.
pero también hay obediencia. Y eso es clave, porque la fe no siempre comienza con valentía total. A veces comienza con pequeños pasos, en medio del miedo. Cuando la gente descubre lo que hizo, quieren matarlo, pero su padre interviene y dice algo que revela la realidad. Si Baal es Dios, que él mismo se defienda. Y desde ese momento, Gedeón comienza a ser visto de otra manera. El hombre escondido comienza a levantarse. El hombre inseguro comienza a caminar, pero aún no está completamente seguro. Y entonces pide señales a Dios. La famosa prueba del vellón. Primero pide que el rocío caiga solo sobre el vellón y el suelo quede seco, y Dios lo hace. Luego pide lo contrario, que el vellón quede seco y el suelo mojado, y Dios también lo hace. No porque Gedeón merezca pruebas, sino porque Dios entiende su proceso y lo guía paso a paso, hasta que finalmente Gedeón está listo para avanzar. No porque ya no tenga miedo, sino porque ahora confía más en Dios que en sus dudas. Y así, el hombre que estaba escondido en un lagar comienza a caminar hacia una de las victorias más impresionantes de toda la historia de Israel. Pero lo que viene a continuación no será una batalla común, porque Dios está a punto de demostrar algo que cambiará todo. Que la victoria no depende del número, no depende de la fuerza, no depende de la capacidad humana, depende de Él. Y lo que Gedeón vivirá será una lección que Israel jamás debería olvidar. Aunque, como ya sabemos, el corazón humano tiende a hacerlo. 8. Gedeón, del miedo a la fe. Y una vez más, como si el corazón humano no aprendiera del pasado, el ciclo vuelve a comenzar. Después de 40 años de paz, después de haber visto la mano poderosa de Dios a través de Débora y Barak, el pueblo volvió a desviarse. La Biblia lo dice nuevamente, con una claridad que ya no sorprende, pero sí duele. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y esta vez, la consecuencia fue aún más intensa. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Dios permitió que los madianitas dominaran sobre Israel, pero esta opresión no era como las anteriores. Era constante, era destructiva, era humillante. La Biblia describe cómo, cada vez que Israel sembraba, los madianitas venían, junto con los amalecitas y otros pueblos del oriente. Subían como langostas, numerosos, imparables, entraban en la tierra, destruían las cosechas, arrasaban con todo, no dejaban alimento, no dejaban ovejas, no dejaban bueyes, no dejaban nada. Era un ciclo de desesperación. Trabajaban y lo perdían todo. Sembraban y no cosechaban. Vivían, pero sin estabilidad. Y el miedo se volvió parte de la vida diaria. Israel se escondía en cuevas, en cavernas, en fortalezas improvisadas en las montañas. El pueblo que había sido llamado a habitar la tierra con libertad, ahora vivía escondido, como fugitivos en su propia herencia. 7 años de opresión continua, hasta que, una vez más, el pueblo clamó al Señor. Pero esta vez, antes de enviar un libertador, Dios envió un mensaje, un profeta, que les recordó algo esencial, que no estaban en esa situación por casualidad, sino por haber abandonado al Señor, por haber temido a otros dioses, por haber olvidado su identidad. Era una confrontación, una llamada de atención, un momento para entender que el problema no era solo externo, era interno. Y después de ese mensaje, Dios
decidió actuar. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, porque el hombre que Dios eligió no parecía un líder, no parecía un guerrero, no parecía alguien preparado para cambiar la historia. Su nombre era Gedeón, y cuando lo encontramos por primera vez, está escondido, sacudiendo trigo en un lugar que no era para eso. Lo hacía allí para evitar que los madianitas lo vieran. Era un acto de miedo, de supervivencia, de alguien que no quería ser descubierto. Y en ese momento aparece el ángel del Señor y le dice algo que parece contradictorio. El Señor está contigo, hombre valiente. Valiente. A un hombre que estaba escondido, a un hombre que tenía miedo, a un hombre que no se veía a sí mismo como líder. Y esa es una de las verdades más profundas de esta historia. Dios no ve como nosotros vemos. Dios ve lo que puede hacer en una persona, más allá de lo que esa persona ve en sí misma. Gedeón responde con honestidad, pregunta, duda, cuestiona. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas? No es una pregunta de rebeldía, es una pregunta de dolor, de alguien que no entiende lo que está viviendo. Y Dios no lo rechaza, no lo reprende, le responde con un llamado: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Pero Gedeón no se siente capaz, se ve pequeño, insignificante. Dice que su familia es la más débil, que él es el menor en su casa. Y aquí vemos algo que se repite en la Biblia. Dios no llama a los preparados, prepara a los llamados. Le asegura su presencia, le da una señal, confirma su llamado. Y Gedeón comienza a creer. Pero el primer paso que Dios le pide no es una batalla externa, es algo más profundo, más personal, más espiritual. Le ordena destruir el altar de Baal que estaba en la casa de su propio padre y levantar un altar al Señor. Es decir, antes de enfrentar al enemigo afuera, debía enfrentar la idolatría dentro, y Gedeón obedece, pero lo hace de noche. Todavía hay miedo, todavía hay inseguridad, pero también hay obediencia, y eso es clave, porque la fe no siempre comienza con valentía total. A veces comienza con pequeños pasos, en medio del miedo. Cuando la gente descubre lo que hizo, quieren matarlo, pero su padre interviene y dice algo que revela la realidad. Si Baal es Dios, que él mismo se defienda. Y desde ese momento Gedeón comienza a ser visto de otra manera. El hombre escondido comienza a levantarse, el hombre inseguro comienza a caminar, pero aún no está completamente seguro. Y entonces pide señales a Dios, la famosa prueba del vellón. Primero pide que el rocío caiga solo sobre el vellón y el suelo quede seco, y Dios lo hace. Luego pide lo contrario, que el vellón quede seco y el suelo mojado, y Dios también lo hace. No porque Gedeón merezca pruebas, sino porque Dios entiende su proceso y lo guía paso a paso, hasta que finalmente Gedeón está listo para avanzar, no porque ya no tenga miedo, sino porque ahora confía más en Dios que en sus dudas. Y así, el hombre que estaba escondido en un lagar comienza a caminar hacia una de las victorias más impresionantes de toda la historia de Israel. Pero lo que viene a continuación no será una batalla común, porque Dios está a punto de demostrar algo que cambiará todo. Que la victoria no depende del número, no depende de la fuerza, no depende de la capacidad humana, depende de Él. Y lo que Gedeón vivirá será una lección que Israel jamás debería olvidar, aunque, como ya sabemos, el corazón humano tiende a hacerlo. Y antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero muy importante. Si este contenido está tocando tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal y no olvides dejar tu like en este video. Puede parecer un gesto pequeño, pero tiene un impacto enorme.
porque con tu suscripción y tu like estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas, personas que tal vez hoy necesitan escuchar exactamente esto. Así que hazlo ahora y sigamos juntos en esta historia. 9. La caída de Gedeón y el peligro del orgullo espiritual. Y después de todo lo que Gedeón vivió, después de haber pasado del miedo a la fe, después de haber visto la mano de Dios obrar de una manera imposible, la historia llega a un punto que pocos esperan, porque la victoria fue extraordinaria. Dios había reducido el ejército de miles a solo 300 hombres, para dejar claro que la victoria no sería humana, sino divina. Con trompetas, con cántaros, con antorchas, y en medio de la noche, el campamento enemigo entró en confusión. Se atacaron entre ellos, huyeron, fueron derrotados, y Gedeón, junto al pueblo, persiguió a los enemigos hasta completar la victoria. Fue un momento impactante, un momento en el que no había duda. Dios había actuado, no había otra explicación, y cuando todo terminó, el pueblo hizo algo que parecía lógico desde una perspectiva humana. Le ofrecieron a Gedeón el reinado. Le dijeron: gobierna sobre nosotros, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Era una propuesta poderosa, una oportunidad de establecer una dinastía, de consolidar autoridad, de convertirse en rey. Pero la respuesta de Gedeón en ese momento fue correcta. No gobernaré sobre vosotros, ni mi hijo gobernará sobre vosotros. El Señor gobernará sobre vosotros. Una declaración hermosa, espiritualmente alineada, reconociendo que Dios era el verdadero rey. Y aquí, por un momento, parece que todo está bien, que Gedeón entendió, que Gedeón permanecerá firme, que después de todo lo vivido, no se desviará, pero la historia no termina ahí, porque el corazón humano es más complejo de lo que parece. Gedeón hace una petición. Pide los pendientes de oro que habían sido tomados como botín de guerra. El pueblo accede y reúnen una gran cantidad de oro. Hasta aquí, nada parece fuera de lugar. Pero entonces, Gedeón hace algo que cambiará todo. Con ese oro, manda a hacer un efod, un objeto que en su origen estaba relacionado con el sacerdocio, con la consulta a Dios. Pero el problema no fue el objeto en sí, fue lo que se convirtió después. Gedeón lo colocó en su ciudad, en Ofra, y la Biblia dice algo profundamente revelador. Todo Israel se prostituyó tras aquel efod. Lo que comenzó como algo aparentemente espiritual se convirtió en idolatría. El mismo hombre que había destruido el altar de Baal, ahora, sin darse cuenta, estaba creando algo que desviaría al pueblo. Y aquí hay una enseñanza poderosa. No todo lo que parece correcto termina siendo correcto. Incluso alguien usado por Dios puede equivocarse. Incluso alguien que ha visto milagros puede desviarse, porque la experiencia con Dios no sustituye la fidelidad constante. Y el resultado fue claro. Ese efod se convirtió en una trampa para Gedeón y para su casa. La influencia de su decisión fue más allá de su propia vida. Marcó a su familia, marcó al pueblo. Y aunque la tierra tuvo paz durante 40 años en sus días, algo ya había comenzado a cambiar internamente. Gedeón tuvo muchos hijos, 70 hijos, fruto de muchas mujeres, y también tuvo un hijo de una concubina, llamado Abimelech, un nombre que significa mi padre es rey, y eso ya revela algo. Aunque Gedeón dijo que no sería rey, su entorno comenzó a reflejar otra realidad. Su legado comenzó a tomar una dirección peligrosa. Y cuando Gedeón murió, el escenario estaba listo para el siguiente capítulo. La Biblia dice que tan pronto como murió, el pueblo volvió a desviarse. Volvieron a los Baales. Volvieron a olvidar al Señor, volvieron a romper su identidad y no mostraron gratitud hacia la casa de Gedeón, a pesar de todo lo que él había hecho. Y aquí vemos algo que se repite. El ser humano recibe bendiciones, pero olvida rápidamente la fuente. Recibe ayuda,
pero no permanece agradecido. Y así, lo que parecía una historia de victoria comienza a transformarse en una advertencia, porque el mayor peligro no siempre está en la derrota. A veces está en lo que viene después de la victoria, cuando el orgullo puede entrar, cuando la atención puede desviarse, cuando el corazón puede comenzar a confiar en sí mismo en lugar de depender de Dios. Y el error de Gedeón, aunque no fue intencional, abrió la puerta. Una puerta que su propio hijo, Abimelech, cruzaría de una manera mucho más oscura, porque lo que viene a continuación no será una opresión externa, será algo más peligroso, un conflicto interno, una ambición descontrolada, un liderazgo sin Dios, y las consecuencias serán devastadoras, porque cuando el corazón se desvía, incluso desde dentro, el daño puede ser aún mayor, y esa historia está a punto de comenzar. 10. Abimelech, el falso rey y el caos interno. Y así, después de la muerte de Gedeón, la historia da un giro aún más oscuro, porque hasta ahora el conflicto había venido desde afuera. Enemigos, opresión, naciones extranjeras dominando a Israel. Pero lo que está por ocurrir será diferente, más peligroso, más profundo, porque el problema ya no vendrá desde afuera, vendrá desde dentro, desde el corazón mismo del pueblo, y todo comienza con un nombre que ya había sido mencionado: Abimelech, hijo de Gedeón, pero no de una de sus esposas, sino de una concubina que vivía en Siquem, un detalle que parece pequeño, pero que marcaría su identidad. Abimelech no creció como los otros hijos, no tenía la misma posición, no tenía el mismo reconocimiento, y quizás en su interior comenzó a crecer algo: ambición, deseo de poder, necesidad de reconocimiento, y esa combinación puede ser peligrosa. Después de la muerte de su padre, Abimelech fue a Siquem, a la familia de su madre, y comenzó a hablar, a convencer, a influenciar. Les planteó una idea: ¿qué es mejor para vosotros? ¿Que 70 hombres gobiernen sobre vosotros o que uno solo gobierne? Y luego añadió algo más: recordad que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. No fue solo una propuesta política, fue una manipulación emocional. Jugó con la cercanía, con la identidad, con el sentido de pertenencia. Y funcionó. Los líderes de Siquem se inclinaron hacia él. Su corazón se inclinó hacia Abimelech y decidieron apoyarlo. Le dieron 70 piezas de plata, dinero sacado del templo de Baal Berit. Y con ese dinero, Abimelech hizo algo que revela el tipo de liderazgo que tenía en mente. Contrató hombres, hombres ociosos, hombres sin propósito, hombres dispuestos a seguirlo sin cuestionar. Y entonces ejecutó su plan. Fue a la casa de su padre y allí cometió uno de los actos más crueles de toda esta historia. Mató a sus 70 hermanos, hijos de Gedeón, todos sobre una misma piedra. Un acto frío, violento, calculado. Eliminó toda competencia, eliminó toda amenaza, todo por el poder. Pero hubo uno que escapó: Jotam, el más joven, el único sobreviviente, y su voz sería importante. Después de esto, los hombres de Siquem proclamaron a Abimelech como rey, un rey que Dios no había elegido, un rey que no fue levantado por el Espíritu de Dios, un rey que nació de la ambición y de la sangre. Y aquí es donde vemos una verdad profunda: no todo liderazgo viene de Dios, no todo poder es legítimo, y cuando el liderazgo no está alineado con Dios, las consecuencias son inevitables. Jotam subió al monte Gerizim y desde allí habló. Contó una parábola, una historia simbólica. Los árboles buscaban un rey, invitaron al olivo, a la higuera, a la vid, pero todos rechazaron, no querían dejar su propósito. Entonces invitaron a la zarza, una planta inútil, peligrosa, y la zarza aceptó, pero con una advertencia: si no se sometía, fuego saldría de ella y consumiría todo.
Era un mensaje claro, una advertencia directa, pero no fue escuchada. Y entonces comenzó el caos. Abimelec gobernó 3 años, 3 años marcados por tensión, por desconfianza, por conflicto. Y entonces la Biblia dice algo muy importante. Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los hombres de Siquem. La relación se rompió, la alianza se quebró, y el mismo pueblo que lo había levantado comenzó a rebelarse. Traiciones, emboscadas, violencia. Todo comenzó a escalar. Abimelec respondió con fuerza, atacó la ciudad, la destruyó, mató a sus habitantes y sembró sal sobre ella, una señal de destrucción total. Pero no terminó ahí. Los líderes de la torre de Siquem buscaron refugio, y Abimelec, en lugar de mostrar misericordia, tomó ramas, encendió fuego y quemó la torre. 1000 hombres y mujeres murieron. Una tragedia. Un reflejo de lo que ocurre cuando el poder no tiene límites. Pero la historia aún no había terminado. Abimelec fue a Tebes y allí la ciudad también se refugió en una torre. Él se acercó con la misma intención, pero esta vez algo diferente ocurrió. Una mujer, desde lo alto de la torre, lanzó una piedra de molino y la piedra cayó directamente sobre la cabeza de Abimelec. Le rompió el cráneo. El hombre que había matado a sus hermanos ahora estaba herido de muerte. Pero incluso en ese momento, su orgullo habló. Llamó a su escudero y le pidió que lo matara, para que no se dijera que había muerto a manos de una mujer. Y así terminó su vida. Un final trágico, un final vacío, un final que refleja exactamente cómo comenzó. Y la Biblia concluye este episodio con una claridad impresionante. Dios hizo volver la maldad de Abimelec sobre su cabeza, y también la maldad de los hombres de Siquem. Todo lo que sembraron, lo cosecharon, porque Dios no ignora la injusticia. Y aquí hay una enseñanza profunda. Cuando el liderazgo se basa en el ego, termina en destrucción. Cuando el poder no está alineado con Dios, se convierte en un instrumento de caos. Y cuando el corazón humano busca gobernar sin Dios, el resultado siempre es el mismo: dolor, confusión, ruina. Pero aún en medio de todo esto, la historia no termina, porque después del caos, Dios volverá a intervenir, no porque el pueblo lo merezca, sino porque su misericordia sigue activa, y una vez más, el ciclo continuará. Porque el corazón humano aún no ha aprendido completamente, y lo que viene a continuación será una nueva etapa, con nuevos líderes, nuevos desafíos y las mismas preguntas. ¿Aprenderá el pueblo esta vez o volverá a repetir la historia? La respuesta está a punto de revelarse. 11. Jefte. Fe, victoria y una decisión trágica. Después del caos que dejó Abimelec, después de la violencia interna, la traición y la destrucción, la historia continúa. Y aunque el relato no entra en muchos detalles, la Biblia menciona que Dios levantó jueces como Tola y Jair para traer estabilidad al pueblo. Fue un tiempo de transición, un tiempo en el que Israel volvió a tener cierto orden, pero, como ya hemos visto, ese orden no era permanente, porque el problema no estaba solo en la ausencia de líderes, el problema estaba en el corazón del pueblo, y una vez más, el ciclo se repite. La Biblia lo dice con una intensidad aún mayor. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Pero esta vez no fue solo idolatría simple, fue una mezcla completa. Servían a los Baales, a Astarte, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas, a los dioses de los filisteos. Era una idolatría total, una pérdida completa de identidad espiritual. El pueblo ya no estaba dividido, estaba completamente mezclado. Y entonces dejaron al Señor y no le sirvieron más. La ruptura fue profunda y la respuesta de Dios también lo fue.
la ira del Señor se encendió y permitió que los filisteos y los amonitas oprimieran a Israel. Durante 18 años, una opresión intensa, especialmente sobre las tribus al otro lado del Jordán. Y en medio de ese sufrimiento, el pueblo volvió a clamar, pero esta vez la respuesta de Dios fue diferente, más dura, más directa. Dios les recordó que ya los había librado muchas veces de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, y les dijo algo que impacta profundamente. Id y clamad a los dioses que habéis elegido, que ellos os libren. Era una confrontación, un momento en el que Dios les mostraba la realidad de sus decisiones. Pero el pueblo no se quedó ahí. No solo clamaron, reconocieron, dijeron, hemos pecado. Quitaron los dioses ajenos, volvieron a servir al Señor, y entonces ocurre algo hermoso. La Biblia dice que Dios no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Es una expresión profunda que revela su compasión, su misericordia, su corazón. Y entonces Dios decide levantar a un nuevo libertador. Y aquí aparece un personaje muy diferente a los anteriores. Su nombre era Jefte, pero su historia comienza de una manera difícil. Jefte era hijo de una prostituta. Su origen lo marcó. Fue rechazado por sus hermanos, expulsado de su casa. Le dijeron claramente, no heredarás en la casa de nuestro padre. Fue excluido, rechazado, desplazado y tuvo que huir. Se fue a la tierra de Tob, un lugar fuera de su entorno original, y allí se rodeó de hombres, pero no eran hombres comunes. La Biblia los describe como hombres ociosos, hombres sin rumbo, y Jefte se convirtió en su líder. Un líder fuera del sistema, un líder formado en el rechazo, en la supervivencia, en la lucha. Y entonces, cuando la crisis llegó, el pueblo recordó a Jefte. Los ancianos de Galaad fueron a buscarlo. El mismo hombre que habían rechazado ahora era necesario. Le pidieron que fuera su líder, que los guiara en la batalla contra los amonitas. Y aquí vemos algo muy humano. Cuando todo va bien, se rechaza. Pero cuando llega el problema, se busca ayuda. Jefte les responde con claridad, les recuerda su rechazo, les hace ver su contradicción, pero finalmente acepta con una condición, que si Dios le da la victoria, Él será su jefe. Y los ancianos aceptan. Así comienza su liderazgo. Pero antes de la guerra, Jefte hace algo importante. Envía mensajeros al rey de los amonitas. Intenta resolver el conflicto con palabras. Explica la historia. Aclara que Israel no había tomado injustamente la tierra, que lo que poseían había sido dado por Dios. Pero el rey no escucha, y la guerra se vuelve inevitable. Entonces, el Espíritu del Señor viene sobre Jefte, y él se prepara para la batalla. Pero en ese momento ocurre algo que marcará toda su historia. Jefte hace un voto apresurado, un voto peligroso. Dice, si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Un voto que nace en medio de la presión, en medio de la tensión. Un voto que no era necesario, porque Dios ya había decidido actuar. Y aquí vemos algo importante. La fe no necesita negociaciones, pero Jefte, en su humanidad, hizo ese voto. Y luego fue a la batalla. Y Dios le dio la victoria. Derrotó a los amonitas con una gran victoria. La opresión terminó. El pueblo fue liberado. Pero al regresar, viene el momento más difícil, el momento que transforma la victoria en tragedia. Cuando Jefte llega a su casa, alguien sale a recibirlo. No es un siervo, no es un animal, es su hija, su única hija, saliendo con danzas, con alegría, celebrando la victoria de su padre. Y en ese instante, todo se detiene. La alegría se convierte en dolor. Jefte rasga sus vestiduras y dice, «Ay, hija mía, me has abatido,
porque recuerda su voto. Y aquí vemos el peso de las decisiones. Un momento, una palabra, un compromiso apresurado que trae consecuencias profundas. La hija responde con una actitud que impacta, acepta, pide solo tiempo para lamentar y luego vuelve. Y el relato termina de forma sobria, sin detalles extensos, pero con un peso emocional profundo. Jefte cumplió su voto y esta historia deja una enseñanza fuerte. La fe sin sabiduría puede llevar a decisiones dolorosas. No todo lo que parece espiritual es correcto y el corazón humano, incluso cuando Dios lo usa, sigue necesitando dirección. Y así, en medio de una victoria, queda una herida. Una historia marcada por la liberación, pero también por el dolor. Porque el libro de Jueces no oculta la realidad. Muestra la complejidad del ser humano. Muestra que incluso los líderes son imperfectos y que la relación con Dios no es solo poder y victoria. También es responsabilidad. También es sabiduría. Y mientras la historia avanza, queda claro que el problema no ha sido resuelto completamente, porque aunque Dios sigue levantando libertadores, el corazón del pueblo sigue siendo inestable. Y lo que viene a continuación será aún más impactante, porque el próximo juez tendrá una fuerza extraordinaria, pero también una debilidad profunda, y esa combinación cambiará el rumbo de la historia. 12. Sansón. Fuerza extraordinaria, debilidad interna. Y después de la historia de Jefte, después de una victoria marcada por una decisión dolorosa, la historia avanza hacia uno de los personajes más conocidos, más complejos y más impactantes del libro de Jueces. Un hombre cuya vida parece una contradicción constante, un hombre con una fuerza extraordinaria, pero con una debilidad profunda. Su nombre era Sansón. Pero antes de hablar de sus acciones, debemos entender su origen, porque su historia no comienza en una batalla, comienza con una promesa. La Biblia nos dice que una vez más los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y como consecuencia, Dios permitió que los filisteos dominaran sobre ellos. Durante 40 años, 40 años de opresión, una de las más largas registradas en este libro. Pero en medio de ese escenario, Dios ya estaba preparando una respuesta. Había un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoa, y su esposa era estéril. No podían tener hijos. Y en aquel tiempo, eso no era solo una dificultad personal, era una carga emocional, una marca social, una fuente de tristeza constante. Pero un día, el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dio una noticia que cambiaría todo. Concebirás y darás a luz un hijo. Pero no sería un hijo común, sería un nazareo, consagrado a Dios desde el vientre. Eso significaba algo muy específico. No debía beber vino ni bebida fuerte, no debía comer nada impuro y nunca debía cortarse el cabello. Era una vida separada, dedicada, marcada por un propósito, y el ángel dijo algo más. Ese niño comenzaría a salvar a Israel de los filisteos. No terminaría la liberación, pero la iniciaría. Dios estaba levantando un instrumento desde antes de su nacimiento. Cuando Manoa escuchó esto, buscó entender más, pidió que el ángel volviera, y Dios respondió. El ángel regresó. Repitió las instrucciones, y cuando Manoa quiso ofrecerle comida, el ángel le indicó que ofreciera sacrificio al Señor. Y en ese momento ocurrió algo extraordinario. El ángel ascendió en la llama del sacrificio, desapareció ante sus ojos, y Manoa comprendió. Habían visto a un mensajero divino, habían sido parte de algo sobrenatural. El niño nació, y lo llamaron Sansón. Y la Biblia dice algo importante. El niño creció, y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Desde joven, había algo diferente en Sansón, algo que no podía explicarse solo en términos humanos.
Pero aquí es donde la historia comienza a mostrar su complejidad, porque aunque Sansón fue consagrado a Dios, su corazón no siempre estuvo alineado. Al crecer, Sansón descendió a Timnat, y allí vio a una mujer filistea, y pidió casarse con ella. Sus padres se sorprendieron, le cuestionaron: ¿no hay mujer entre tu pueblo? Pero Sansón insistió, quería lo que veía, y aquí vemos la primera señal clara. Sansón no estaba guiado por principios, sino por impulsos, por deseos, por lo que le agradaba a sus ojos. Y aún así, la Biblia nos muestra algo profundo. Dios usaría incluso esa situación para comenzar a actuar contra los filisteos, porque Dios puede usar incluso decisiones imperfectas para cumplir su propósito. En el camino ocurre algo impactante. Un león sale al encuentro de Sansón, pero el Espíritu del Señor viene sobre él y con sus propias manos lo despedaza, sin armas, sin ayuda, solo fuerza, una fuerza sobrenatural. Tiempo después, Sansón vuelve al lugar y encuentra miel en el cuerpo del león. Toma la miel, come y la comparte con sus padres, sin decir de dónde venía. Aquí ya vemos algo importante. Comienza a romper límites. Comienza a moverse en zonas que no debía. Durante su boda, Sansón propone un acertijo, basado en lo que había vivido, pero su esposa, presionada por su pueblo, insiste. Lo manipula emocionalmente, llora, lo presiona y finalmente Sansón revela la respuesta. El acertijo es entregado y Sansón, al darse cuenta de la traición, responde con ira. Va a Ascalón, mata a 30 hombres y entrega sus ropas como pago. El conflicto comienza a escalar. Lo que comenzó como una relación ahora se convierte en tensión, en conflicto, en violencia. Y aquí vemos algo clave. Sansón tenía una fuerza increíble, pero no tenía control emocional, no tenía dirección interna firme, no tenía dominio propio. Y eso es una debilidad peligrosa, porque la fuerza sin control se convierte en destrucción. La vida de Sansón no es una línea recta, es una serie de momentos intensos, de victorias, de impulsos, de decisiones que lo acercan y lo alejan al mismo tiempo. Dios lo usa, pero Sansón no siempre camina con Dios de manera consciente, y esa tensión marcará toda su historia, porque aunque tiene el poder para vencer enemigos externos, lucha constantemente con su enemigo interno, su propio corazón. Y eso nos lleva a una verdad profunda. No es suficiente tener fuerza, no es suficiente tener talento, no es suficiente tener un llamado. Si el corazón no está alineado, todo eso puede perderse. Y lo que viene a continuación será el punto más crítico de su vida, donde su mayor debilidad se encontrará con su mayor desafío, y donde una decisión cambiará todo para siempre. Y en este momento quiero hacer una pausa contigo, porque lo que estás escuchando no es una historia cualquiera. Si este mensaje está tocando tu corazón, compártelo con alguien que también necesite escucharlo hoy. Deja tu like, porque con ese pequeño gesto ayudas a que este contenido llegue a muchas más personas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones, para que no te pierdas ninguna de estas historias que pueden transformar tu forma de ver la vida. Tal vez, sin darte cuenta, con una simple acción, puedes ser el instrumento para llevar esperanza a alguien más. 13. Sansón y Dalila, la caída del llamado. Y así llegamos al momento más crítico de la vida de Sansón, el punto donde su historia, que ya estaba marcada por impulsos, decisiones apresuradas y conflictos internos, alcanza su momento más delicado, porque hasta ahora Sansón había fallado en muchas cosas, había actuado por impulso, había tomado decisiones cuestionables, había jugado con los límites, pero aún así, la presencia de Dios seguía con él. Su fuerza seguía intacta, su llamado
aún estaba activo, pero lo que viene ahora no es solo un error más, es una caída profunda, silenciosa, progresiva, y comienza con una mujer. Su nombre era Dalila. La Biblia no nos da muchos detalles sobre su origen, pero sí nos muestra algo claro. Ella estaba conectada con los filisteos, y los príncipes de los filisteos fueron a ella, no por casualidad, sino con un objetivo. Querían descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Querían saber cómo derrotarlo, cómo capturarlo, cómo finalmente acabar con la amenaza que él representaba. Y le ofrecieron dinero, mucho dinero, una recompensa significativa a cambio de su traición. Y aquí comienza el juego más peligroso de toda esta historia. Dalila se acerca a Sansón, no con violencia, no con fuerza, sino con algo mucho más sutil: persuasión, emoción, cercanía. Le pregunta directamente: dime, por favor, ¿en qué consiste tu gran fuerza y cómo se te podría vencer? Es una pregunta clara, directa, pero Sansón no responde con la verdad. Juega, responde con mentiras. Le dice que si lo atan con 7 cuerdas frescas, perderá su fuerza. Dalila lo intenta, lo ata y avisa que los filisteos están cerca. Pero Sansón rompe las cuerdas como si fueran nada. Era un juego peligroso. Y Dalila insiste, le reclama, le dice que la está engañando, que no le dice la verdad. Y Sansón vuelve a mentir. Le da otra respuesta, luego otra y otra más. Cada vez más cerca de la verdad, cada vez más expuesto, cada vez más vulnerable. Y aquí vemos algo profundo. Sansón sabía que estaba en peligro, sabía lo que estaba en juego, pero no se alejaba, se quedaba, jugaba con el límite. Y eso es lo que hace el ser humano muchas veces: se acerca demasiado a lo que puede destruirlo, creyendo que tiene el control, hasta que deja de tenerlo. La Biblia dice que Dalila lo presionaba todos los días, con sus palabras, con su insistencia, hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Y entonces Sansón cedió, le abrió su corazón, le reveló el secreto. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, mi fuerza se apartará de mí. Y en ese momento, todo cambia. No fue el cabello en sí, fue lo que representaba: su consagración, su pacto, su identidad. Y al revelar eso, Sansón cruzó una línea. Dalila entendió. Esta vez era verdad. Llamó a los príncipes de los filisteos, preparó todo, y cuando Sansón se durmió, lo traicionó. Mandó a cortar su cabello, y en ese momento algo invisible ocurrió. La presencia que lo acompañaba se apartó. No fue inmediato en su percepción, pero fue real. Cuando despertó, pensó que todo sería como antes. Saldré como otras veces y me escaparé. Pero la Biblia dice algo profundamente impactante. No sabía que el Señor se había apartado de él. Esa frase lo cambia todo, porque Sansón seguía siendo el mismo físicamente, pero espiritualmente ya no era el mismo. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo llevaron a Gaza. El hombre que antes veía con claridad, ahora estaba ciego. El hombre que antes era libre, ahora estaba prisionero. El hombre que antes era fuerte, ahora estaba debilitado. Y lo pusieron a moler en la cárcel, una tarea de esclavos, una vida de humillación. Y aquí vemos una verdad profunda. La caída no ocurre en un instante. Es el resultado de muchas decisiones acumuladas, de pequeños pasos, de momentos en los que se ignora la advertencia, hasta que finalmente las consecuencias llegan. Pero la historia no termina aquí, porque incluso en ese lugar, incluso en la oscuridad, incluso en la humillación, algo comienza a suceder.
La Biblia dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer nuevamente. Una señal, un símbolo, una esperanza. Porque aunque Sansón había caído, Dios aún no había terminado con su historia. Y lo que viene a continuación será el último capítulo de su vida. Un momento final, un momento decisivo, donde en medio de su debilidad, algo extraordinario está por ocurrir. Porque incluso después de una caída profunda, Dios aún puede traer propósito. Y eso está a punto de revelarse. 14. La muerte de Sansón y su último acto de fe. Y ahora, la historia llega a uno de los momentos más intensos, más silenciosos y al mismo tiempo más poderosos de todo el libro de Jueces. Sansón ya no es el hombre que fue. Ya no tiene libertad, ya no tiene visión, ya no tiene la posición que antes tenía. Está encadenado, humillado, reducido a una vida de esclavitud. Molía grano en una prisión filistea, una tarea repetitiva, cansada, sin propósito aparente. Pero en ese lugar, en ese silencio... This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. Silencio. Algo comienza a cambiar. Porque cuando el ser humano pierde todo lo externo, muchas veces es cuando comienza a mirar hacia adentro, y Sansón comienza a volver. No hay palabras registradas aún, no hay declaraciones públicas, pero hay un proceso, un regreso interno, un reconocimiento, un despertar. La Biblia nos da una señal sencilla, pero profundamente significativa. El cabello de su cabeza comenzó a crecer nuevamente. No es solo un detalle físico, es un símbolo. Un recordatorio de su consagración, de su identidad, de lo que había perdido y de lo que aún podía ser restaurado. Mientras tanto, los filisteos celebraban. Habían capturado al hombre que los había atormentado, al que había derrotado a muchos de ellos, al que había representado una amenaza constante, y ahora lo tenían, ciego, débil, a su merced. Y decidieron hacer una gran celebración, un sacrificio a su dios Dagón, para agradecer, para festejar la victoria, para mostrar públicamente que habían vencido. Reunieron a los príncipes, a la gente, a los líderes, miles de personas. La Biblia menciona que había alrededor de 3,000 hombres y mujeres en la parte superior del edificio, mirando, observando, esperando entretenimiento. Y en medio de esa celebración trajeron a Sansón para burlarse de él, para exhibirlo, para hacerlo objeto de risa. El hombre que antes era temido, ahora era espectáculo, y lo colocaron entre las columnas, en el centro del edificio. Y aquí ocurre algo profundamente íntimo. Sansón habla, pero no con las personas, habla con Dios. Después de tanto tiempo, después de sus errores, después de su caída, después de su humillación, vuelve a hablar con Dios, y su oración es corta, sencilla, pero llena de significado. Señor Dios, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solo esta vez. No pide una vida nueva, no pide restaurar su posición, no pide volver a ser como antes. Pide una cosa, fuerza, una última vez. Y aquí vemos algo hermoso. La fe no desaparece completamente, incluso en medio de la caída. Puede debilitarse, puede desviarse, pero cuando el corazón vuelve, Dios escucha. Sansón coloca sus manos sobre las columnas que sostenían el edificio, el centro de la estructura, el punto clave, y dice algo más: muera yo con los filisteos. No es una frase de desesperación, es una decisión, una entrega total. Y entonces empuja,
con toda su fuerza, con todo lo que le queda, y en ese momento Dios responde, la fuerza vuelve, el poder regresa, y el edificio comienza a temblar. Las columnas se mueven, la estructura cede, y en un instante todo colapsa, el edificio cae, los príncipes mueren, la multitud muere, el enemigo es derrotado, y Sansón también muere. Pero la Biblia dice algo que define todo este momento. Fueron más los que mató al morir que los que había matado durante su vida. Su último acto fue el más grande, no en apariencia, sino en impacto. Y aquí hay una enseñanza profunda. Dios puede usar incluso el último momento de una vida para cumplir su propósito, incluso después de errores, incluso después de caídas, incluso después de perderlo todo. Si el corazón vuelve, Dios puede actuar. Sansón no terminó su vida como comenzó. No fue perfecto, no fue constante, pero en su último momento volvió. Y ese regreso marcó la diferencia. Su familia vino, recogió su cuerpo y lo sepultaron en la tumba de su padre. Y así termina la historia de Sansón, un hombre de contrastes, de fuerza y debilidad, de llamado y lucha interna. Pero su historia no es solo sobre él, es un reflejo del ser humano, de cómo podemos tener dones, pero necesitar dirección, de cómo podemos caer, pero también levantarnos, de cómo, incluso en el final, aún hay espacio para redención. Y sin embargo, la historia del pueblo aún no ha terminado, porque aunque Sansón fue usado por Dios, el problema de Israel sigue ahí. El corazón del pueblo, la falta de dirección, la ausencia de un liderazgo firme y continuo, y lo que viene ahora no será una historia de un juez específico, será algo más amplio, más oscuro, más revelador, el retrato final de una nación que ha perdido su rumbo y que vive bajo una frase que resume todo. Cada uno hacía lo que bien le parecía, y eso marcará el cierre de esta historia. 15. El caos final. Cada uno hacía lo que bien le parecía, y así llegamos al final de esta historia. Pero no es un final tranquilo, no es un cierre ordenado, no es una conclusión que transmite estabilidad. Es un final que inquieta, que incomoda, que revela una realidad profunda sobre el corazón humano cuando se aleja de Dios. La Biblia describe este último periodo con una frase que se repite, como un eco que resume todo lo que ha ocurrido. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había dirección. No había referencia. No había una autoridad espiritual constante. Y cuando no hay dirección, el ser humano se guía por sí mismo, por sus deseos, por su propio criterio. Y eso, inevitablemente, lleva al caos. En este tramo final del libro de Jueces, ya no vemos un juez levantándose para liberar al pueblo. Vemos historias que reflejan el nivel de desorden al que había llegado Israel. Una de ellas comienza con un hombre llamado Micaía, un hombre que tenía un santuario en su propia casa, ídolos, imágenes, un sistema religioso creado por él mismo, a su manera, sin dirección divina, sin obediencia. Incluso consagró a uno de sus hijos como sacerdote y luego, cuando aparece un levita, decide contratarlo, como si el sacerdocio fuera algo que se pudiera comprar, algo que se pudiera adaptar, algo que dependiera de la voluntad humana. Y aquí vemos algo peligroso: la espiritualidad sin verdad, la religión sin Dios, la fe moldeada por conveniencia. Y ese sistema no quedó aislado. La tribu de Dan, en su búsqueda de territorio, llegó hasta allí. Vieron lo que Micaía había hecho y decidieron apropiarse de eso. Tomaron al levita, tomaron los ídolos y establecieron su propio centro de adoración, alejado de lo que Dios había establecido. Era un sistema completamente desviado, pero para ellos
parecía correcto, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero la historia no se queda ahí, porque el siguiente relato es aún más impactante, más oscuro, más difícil de comprender. Un levita viajaba con su concubina. Llegaron a Gabaa, una ciudad de la tribu de Benjamín, y allí un anciano los recibió en su casa. Parecía un acto de hospitalidad, de cuidado, pero en la noche, hombres de la ciudad rodearon la casa. Con intenciones perversas, exigieron que el levita saliera. Y lo que ocurre después es una de las escenas más duras de toda la Biblia. El levita entrega a su concubina. Ella es abusada durante toda la noche y al amanecer muere. Una escena que refleja hasta qué punto había llegado la degradación moral, hasta qué punto el pueblo había perdido su dirección. El levita toma el cuerpo, lo corta en 12 partes y lo envía a las tribus de Israel, como una señal, como un llamado, como una confrontación. Y cuando las tribus ven lo ocurrido, reaccionan, se reúnen, buscan justicia, pero la tribu de Benjamín no entrega a los culpables. Y entonces, el conflicto interno estalla, una guerra civil. Israel contra Israel, hermanos contra hermanos. La violencia escala, las batallas se intensifican, miles mueren, hasta que finalmente la tribu de Benjamín queda casi destruida. Solo 600 hombres sobreviven, y entonces, en medio del silencio que queda después de la guerra, surge otra realidad. El pueblo se da cuenta de lo que ha ocurrido, se dan cuenta del nivel de destrucción, del daño, de la pérdida, y buscan una solución. Pero incluso en ese momento, las decisiones siguen siendo complejas, siguen reflejando una falta de dirección clara. Intentan reparar lo que han roto, pero sin una guía firme. Y todo esto nos lleva nuevamente a esa frase: no había rey en Israel. No se refiere solo a un rey humano, se refiere a la ausencia de una autoridad que guiara el corazón del pueblo hacia Dios. Porque cuando Dios no ocupa el lugar central, el ser humano se convierte en su propia referencia. Y cuando eso ocurre, lo correcto y lo incorrecto se vuelven relativos. Cada uno decide por sí mismo, cada uno vive según su propio criterio, y el resultado es confusión, es desorden, es dolor. El libro de Jueces no termina con una solución, termina con una realidad expuesta, una nación que ha perdido su rumbo, un pueblo que ha olvidado su identidad, y un mensaje claro que atraviesa toda la historia. Sin Dios, el ser humano se pierde. Puede tener tierra, puede tener recursos, puede tener historia, pero si pierde su conexión con Dios, pierde su dirección. Y quizás, mientras escuchas todo esto, puedes sentir que esta historia no es solo del pasado, es una advertencia, es un espejo, porque el corazón humano sigue siendo el mismo, y la necesidad de dirección sigue siendo real. Y así, el libro de Jueces no cierra con una respuesta, cierra con una pregunta implícita: ¿quién guiará al pueblo? ¿Quién ocupará el lugar que solo Dios debe ocupar? Y esa pregunta prepara el camino para lo que vendrá después, porque la historia aún no ha terminado, y la respuesta comenzará a revelarse en los siguientes capítulos de la historia de Israel. Y así llegamos al final de la historia del libro bíblico de Jueces. Tal vez, mientras escuchabas cada uno de estos momentos, te diste cuenta de algo muy cercano, muy real, que el ser humano puede caer, olvidar, desviarse, incluso después de haber vivido cosas grandes, que el dolor muchas veces llega cuando intentamos caminar sin dirección. Y quizás tú también has pasado por ciclos así, momentos en los que intentaste avanzar, pero volviste a caer, momentos en los que te sentiste perdido, sin rumbo, sin claridad. Pero esta historia deja una promesa poderosa. Cada vez que el pueblo clamó, Dios respondió. Cada vez que se perdieron,
Dios abrió un camino de regreso, y eso no ha cambiado, porque el mismo Dios que levantó jueces sigue levantando oportunidades. El mismo Dios que restauró a Israel sigue restaurando corazones. Y quizá hoy la enseñanza más profunda no es solo lo que ocurrió, sino lo que aún puede ocurrir en tu vida. Porque no importa cuántas veces hayas fallado, siempre hay un camino de regreso. Y cuando vuelves a Dios, el ciclo se rompe y comienza una nueva historia. Y ahora que hemos llegado al final de esta historia, quiero escucharte. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te tocó de este video? Tu opinión es muy importante, porque al comentar estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escucharlo. Y si este contenido te impactó de alguna manera, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Con un simple gesto, puedes ayudar a que estas historias sigan transformando vidas. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.